defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy empezamos a conocer el Nuevo Testamento. Y para ello, les presentaremos un personaje muy importante. Hoy les presentamos San Marcos y su Evangelio. Bienvenidos, otra vez. Antes de comenzar vamos a dejar en claro que nuestra iglesia no nace de Biblia Septuaginta ni de la Vulgata, ni de cualquier otra versión escrita de los textos sagrados. La Biblia nace de la Iglesia Católica, que como madre y maestra, nos enseña cómo leerla, meditarla y sobre todo a vivir según los mandamientos plasmados en ella, por los escritores sagrados, llamados hagiógrafos. Si hacemos memoria de cuando vimos la formación del Antiguo Testamento, aprendimos que fue el mismo Dios quien le ordena a Moisés escribir todo en un libro. Pero en el caso del Nuevo Testamento, la orden no fue escribir nada, sino anunciar a todas las naciones, ese anuncio oral de los dichos y hechos de Jesús, de su pasión, muerte y sobre todo, su resurrección, ha llegado hasta nosotros. Le llamamos la Santa Tradición de la Iglesia Católica. Acuérdate de esto, primero fue la tradición y luego fue la Biblia. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo por los profetas. Y comienza con las narraciones de 4 personajes que nos relatan la vida, obras, milagros y dichos de Jesús, así también su pasión, muerte y resurrección. Vamos a ir conociéndolos a cada uno de esos personajes y su obra narrativa, a la que llamamos Evangelio, palabra griega que significa buena noticia. Comenzamos con el que escribió primero. San Marcos, el evangelista. ¿Preparados para conocer más? Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. ¿A que no sabes quién fue ese joven? Sí. Efectivamente, Juan Marcos, el hijo espiritual de Pedro, compañero de equipo de Pablo y sobrino de Bernabé. La iglesia de Babilonia, Roma, liderada por Pedro, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Escribe Pedro en su primera carta. Escuchó a Jesús y definitivamente estuvo presente entre los 120 del cenáculo de Pentecostés, porque fue en su casa. La misma casa que usaron para la última cena, la misma casa donde estaban orando mientras Pedro estaba preso y es liberado por un ángel. Nos cuenta Hechos capítulo 12, versículo 12. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Hechos capítulo 12, versículo 12. Nacido en una familia hebrea acomodada, San Marcos colaboró con el apóstol Pablo y es considerado el autor del Evangelio de Marcos. Se le representa en la simbología católica como un león, porque su evangelio comienza en el desierto. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén, volvieron llevándose con ellos a Juan, que también se llamaba Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 25. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo, que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre. Hechos 15 el del 37 al 39. Marcos es considerado como el asistente personal de San Pedro, pues por los datos conocidos, Marcos le era útil a Pedro, porque éste dominaba varios idiomas y Pedro no. Es más, el Evangelio de Marcos, se puede decir que está sustentado en la predicación de San Pedro. Aunque se nota también su formación paulina, pues acompañó a Pablo en varias misiones.
Veamos en las cartas de Pablo, cuando menciona y auspicia a Juan Marcos, ante una de las comunidades formadas por San Pablo. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, y también Marcos, el sobrino de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos, si va a visitarlos, recíbalo bien. Colosenses 4, versículo 10. La última carta escrita por Pablo fue la segunda carta a Timoteo. Poco antes de su muerte, Pablo escribió esta conmovedora carta a Timoteo, quien era como un hijo para él. Aquí el pasaje en que menciona y pide que vaya Marcos a verlo a la prisión. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¡Wow! ¿Qué tal equipo? San Pablo, San Lucas, San Marco y el joven obispo Timoteo. Juntos. Impresionante, ¿no crees? Tenemos en la palabra de Dios el antecedente histórico que nos demuestra por qué este evangelio fue considerado por la Iglesia como evangelio canónico. Sus maestros fueron los pilares San Pedro y San Pablo, además de conocer también San Lucas. Vamos a conocer estos aspectos del Evangelio de Marcos. Estilo personal. Su propósito específico. Su énfasis especial. Marcos es considerado como el taquígrafo de San Pedro. Su evangelio fue escrito entre los años 50 y 60. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso, su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquellos tiempos, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros. Las palabras del Evangelio de Marcos: ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, que quiere Jesús de sus discípulos. Resumamos en que su estilo personal fue el un predicador, su propósito específico, presentar el Evangelio a los romanos. Y su énfasis lo puso en los milagros del Señor. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marco, del siglo IV, está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento, y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado, en el siglo V, a una iglesia. Según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, 2 mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad, y allí permanece sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en El Cairo, Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del patriarca copto ortodoxo. Entre los estudiosos existe un amplio consenso en datar el Evangelio de Marcos a finales de los años 60 o poco después del año 70 de nuestra era. Existe una estrecha relación entre los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. La hipótesis más extendida para explicar esta relación es la teoría de las 2 fuentes, que sostiene que Marcos fue el primero de los 4 evangelios en ser redactado y que sirvió como fuente para Mateo y Lucas. La teoría de las 2 fuentes es una teoría que busca dar una respuesta al llamado problema sinóptico o cuestión sinóptica, que plantea por qué los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, son tan semejantes entre sí, al mismo tiempo, por qué son distintos. La teoría de las 2 fuentes afirma que el evangelio de Marcos es el más antiguo. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas habrían conocido el texto de Marcos y lo habrían utilizado como fuente principal de sus obras. Y hasta aquí la sesión de hoy.
No te olvides por favor apoyar este canal y suscribirte para que estés al tanto del curso. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y les guarde. Todo a Jesús por María. Y todo a María para Jesús.